empezar. Soy el doctor Caíña, actual presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva. Hoy vamos a empezar con el módulo webinar de este mes. Nos encontramos transmitiendo desde el aula virtual del Hospital de Trauma de Malvinas, Argentina. Para este evento hemos invitado, aparte de amigos, a dos grandes referentes de la coloproctología, no solamente a nivel nacional, sino también reconocidos internacionalmente. Nos acompaña en primer lugar el doctor Luis Alberto Zanoni, presidente actual de la Sociedad Argentina de Coloproctología, a quien agradezco enormemente por haber aceptado la invitación y que nos va a presentar su experiencia en prolapso rectal, diagnóstico y tratamiento. Como así también vamos a presentar, ahora que soluciona algunos problemas, al doctor Carlos Blumen, quien fue expresidente de la Sociedad Argentina de Coloprocto y que nos va a contar la experiencia de neuroestimulación sacra en la incontinencia fecal. Así que a continuación dejo al coordinador o al moderador, Juan Hierro, un gran académico, amigo, muy cercano, que trabajamos juntos, que se desempeñó como presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva durante 8 años. Así que lo voy a dejar a él para que modere el evento. Juan, te agradezco, así que muchas gracias y escuchamos al profesor Luis. Buenas tardes, muchas gracias Daniel, me siento honrado que me hayas elegido como coordinador o moderador de esta charla y realmente para mí es un honor poder estar aquí con ustedes. Y me complace presentar al actual presidente de la Sociedad Argentina de Proctología, al doctor Luis Alberto Zanoni, quien se desempeñó como jefe del servicio del Hospital Bernardo Hussey de Vicente López, un hospital que tiene toda una historia y un gran peso en la proctología, porque en ese lugar estuvo hace unos años un destacado proctólogo como el doctor Espeche, a quien estimamos mucho, y bueno, ese es el servicio que heredó el doctor Zanoni y pudo llevar adelante la proctología en ese hospital. Así que a mí me complace en presentarlo al doctor Luis Alberto Zanoni para que dé una charla entonces sobre prolapso rectal, diagnóstico y tratamiento. Una patología que realmente no tiene bien definidas ciertas cosas, es difícil poder arreglarla, está en permanente, con abrumadora cantidad de operaciones que se han descrito. Creo que va a ser muy interesante el tema para poder desarrollarlo. Así que, doctor Zanoni, cuando usted disponga, puede comenzar su exposición. La idea es hacer una exposición primero. ¿Usted prefiere las preguntas al final de la exposición? Sí. Sí, al final. ¿Parece bien? Bueno, así que si le parece, podemos comenzar, doctor Zanoni. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Estoy agradecido a la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva, a su comisión directiva, al doctor Daniel Caíña por haberme invitado a participar de este webinar y un gusto conocerlo al doctor Hierro y poder participar con él como coordinador. Este es el Hospital Hussey, donde hemos desarrollado la práctica de la especialidad durante muchos años. Y el tema que voy a desarrollar es prolapso rectal, diagnóstico y tratamiento. El prolapso rectal es una patología ya descrita hace más de 3.500 años. Hoy podemos decir que si bien no se conoce bien su fisiopatología, si bien hay muchos estudios que hoy pueden demostrar algunos mecanismos, pero hoy nos permite decir que no se trata de una patología específica del recto, sino que se trata de una disfunción generalizada del piso pelviano. Por ese motivo se manifiesta con alteraciones anatómicas y funcionales. Las anatómicas van a estar relacionadas con patologías que se presentan justamente por la alteración del piso pelviano, unido, por ejemplo, en la mujer al rectocele, histerocele, cistocele, enterocele y rectocele. Entonces, hoy se puede decir que más que una patología propia del recto, se trata de una disfunción severa del piso pelviano.
Se define como la protrusión circunferencial de todas las capas del recto a través del conducto anal, y la incidencia en los chicos es poco frecuente, alrededor de los 2 años de edad aparece, y es muy poco frecuente después de los 5 o 6 años de edad, más común en varones que en niñas. En los adultos se presenta después de los 50 o 60 años, y es 6 a 15 veces más frecuente en mujeres, y entre un 15-20% está ligado a patologías ginecológicas, cistocele o histerocele. Existen varias clasificaciones, nos parece que la clasificación de Altemeyer anatómica es sencilla y divide en 3 tipos de prolapso, 3 grados. El tipo 1, que es el prolapso mucoso, donde solamente protruye la mucosa a través del conducto anal. El tipo 2 o prolapso oculto interno, que es la intususcepción del recto, telescopado adentro del mismo recto, pero que no llega a atravesar el conducto anal. Y el tipo 3 o prolapso completo, o conocido también como prosidencia rectal. Respecto a la etopatogenia, se han mencionado factores anatómicos como la falla de los ligamentos de suspensión rectal. Moskowitz habló sobre una teoría que hablaba de la hernia por deslizamiento en la cara anterior del recto, producida por un fondo de saco de Douglas anormalmente profundo, que actuaba como cabeza de invaginación para el inicio de este mecanismo de prolapso. Sin embargo, a partir de la década del 60, con algunos estudios de fecografía dinámica, se pudo demostrar, y ahora lo vamos a tratar de ver en este esquema. Este es un esquema que hicimos para el relato del Congreso en el año 2011, donde se puede observar que entre los 6 u 8 primeros centímetros del recto inferior, cuando hay esfuerzo, se comienza a producir un aro, una circunferencia de mucosa que comienza a actuar como una cabeza de invaginación, trasladando de esta manera el fondo de saco de Douglas hacia la cara anterior y produciendo también la laxitud de las adherencias del recto. De esta manera el recto se va generando esa intususcepción, que evidentemente ahora por supuesto el video no funciona, pero bueno, acá se supone que esto va de proximal a distal hasta que atraviesa el conducto anal. En el siguiente esquema se puede apreciar, cuando esto tiene movimiento, en este caso no sé por qué no se transmitió, que el prolapso se origina primero como un prolapso interno, luego va atravesando el conducto anal, y en realidad el fondo de saco de Douglas, que va penetrando en la cara anterior del recto, no sería generado por el ingreso del intestino delgado, del sigmoide o del sigmoides, cuando se transforma en enterocele o sigmoidocele, y no sería la cabeza de invaginación, sino que una vez producido el prolapso, y cuando el fondo de saco de Douglas ingresa y se forma una cara anterior y posterior de este saco anterior, a ese nivel se genera la introducción de las vísceras que protruyen junto al prolapso. Respecto a los factores, desde todo lo que aumenta la presión de la prensa abdominal y aumenta la presión intraabdominal, desde el hombre caminando en posición erecta, la constipación, el esfuerzo evacuatorio persistente o potente, los grandes esfuerzos físicos, maniobra del Valsalva, los partos en el caso de las mujeres, partos traumáticos, son todos factores que inciden como factores concausales para la formación del prolapso rectal. Asociado en los factores funcionales, la incontinencia se presenta alrededor del 60-70% de los casos, por estiramiento crónico del esfínter anal, continuo estímulo del reflejo rectoanal inhibitorio, disminución de la sensibilidad rectoanal y estiramiento de los nervios pudentos. En estos pacientes que presentan prolapso e incontinencia, la presión anal de reposo se encuentra francamente disminuida en más del 50% de los casos.
La constipación, alrededor del 70% de los pacientes tienen un gran esfuerzo defecatorio, sensación de recto ocupado, sensación de evacuación incompleta, muchas veces con maniobras de digitación para poder completar el acto evacuatorio. Esto también está asociado con el enlentecimiento del tránsito colónico y de alguna manera, para hacerlo aún más complejo, la constipación puede aumentar cuando uno resuelve quirúrgicamente el prolapso rectal, motivo por el cual se hace por ahí más complejo. El cuadro clínico se da por los trastornos propios de la evacuación, como ya mencionamos, asociado al prolapso, incontinencia o constipación, y los generados por el propio prolapso con todo el disconfort y toda la incomodidad y el deterioro de la calidad de vida que tienen estos pacientes con la masa rectal permanentemente protruida. La sensación de evacuación incompleta, el sangrado escaso y la producción de moco, sensación de pujo si tenemos, nos pueden hacer sospechar en la anamnesis algún paciente que puede ser portador de un prolapso incompleto cuando se ve que no protruye a través del conducto anal. Ya cuando la masa rectal es procedente, a simple vista uno puede efectuar el diagnóstico. Es interesante una definición de dos tipos de prolapso que da Leyot, un autor francés, que habla que hay dos tipos de prolapso. Un prolapso por debilidad, que sería multifactorial y que se presenta en mujeres, fundamentalmente mujeres multíparas o mujeres mayores, y que está acompañado y asociado a toda la patología que está relacionada a la patología del piso de la pelvis, asociado a cistocele, a histerocele, a rectocele o a toda la patología que pueda acompañar el intestino y el sigmoides. Y el cambio, el prolapso por fuerza, tiene mucha menos sintomatología, sería solamente la protrusión del recto, se da fundamentalmente en hombres y en mujeres jóvenes que no son multíparas. Y por supuesto está menos relacionado con incontinencia y constipación. El examen proctológico se podrá apreciar desde un simple prolapso mucoso hasta un ano entreabierto, hipotónico, francamente dilatado y que ante el menor esfuerzo protruye el recto hacia afuera, el prolapso ya procedente, el prolapso o la procedencia rectal y asociado a patología ginecológica. En algunos casos, para la gente más joven, cuando el prolapso no aparece en el examen proctológico en el consultorio, puede ser necesario colocar al paciente en alguna posición especial. Puede ser en cuclillas, si el paciente físicamente puede generar esta postura, o sentado en el inodoro, que son las formas en las que se reproduce el prolapso y se exterioriza. El tacto rectal es de vital importancia, por supuesto que nos va a dar mucha información respecto a la anatomía del conducto anal, a la contractilidad de los esfínteres, al espesor de ambos esfínteres, va a descartar patología del recto inferior o recto medio, hasta donde tenemos alcance con el tacto, nos va a mostrar patologías asociadas como el rectocele, y de alguna manera es muy importante para descartar o indicar algunos estudios complementarios que ahora los vamos a mencionar después. A veces hay que hacer algún diagnóstico diferencial, no en el caso del prolapso completo, donde hay una masa tubular, cilíndrica, de pliegues concéntricos que asoma a través del conducto anal, pero a veces un prolapso mucoso habrá que diferenciarlo, que simplemente es la mucosa y no todo el espesor del recto. Las fluxiones hemorroidales importantes, que se pueden diferenciar porque claramente hay un rodete inflamatorio con edema de la piel perianal, más los lóbulos hemorroidales que están separados por líneas que los separan, no en forma circunferencial como en el caso del prolapso. También se podrá diferenciar a veces pólipos grandes que pueden protruir por el conducto anal y que pueden hacer sospechar alguna lesión que no sea un prolapso. Se descarta fácilmente con una simple rectoscopía, tacto rectal y rectoscopía. Afortunadamente las complicaciones no son muy frecuentes. La hemorragia se produce por lesión de los vasos submucosos que pueden sangrar, pero no son hemorragias importantes. Puede haber signos de proctitis.
cuando son fácilmente reductibles los prolapsos, porque son generalmente pacientes que personalmente ellos mismos pueden reducir el prolapso, pero cuando este se vuelve irreductible, pueden en algunos casos haber compromiso vascular con isquemia y gangrena y generar una verdadera emergencia. La ruptura del prolapso es muy poco frecuente, tiene una alta morbimortalidad y se produce por una laceración en la cara anterior con salida de vísceras de intestino delgado a través de la zona de laceración. Entre los estudios complementarios podemos mencionar la videocolonoscopía, que es un estudio complementario para descartar otras patologías. No todos los pacientes requieren una videocolonoscopía. Nos va a permitir descartar patología asociada, tumores, pólipos, granulomas inflamatorios o úlceras solitarias que a veces se asocian a prolapsos ocultos, y ante una duda diagnóstica, una biopsia va a ayudar para tomar la decisión previamente a la cirugía. En algunos casos indicaremos una ecografía transrectal con un transductor de 360 grados que nos va a permitir constatar la indemnidad de los esfínteres, y esta la indicamos generalmente cuando hay un paciente que tenga algún tipo de antecedente quirúrgico, de fístulas complejas, fisura, o pacientes que han sufrido o han tenido algún trauma obstétrico, algún parto traumático, donde uno necesita documentar para saber que estas lesiones fueron previas a cualquier indicación quirúrgica que uno decida. La videodefecografía nos va a permitir asociar a diagnósticos diferenciales, sigmoidocele, enterocele, anismo, prolapso, oculto, etc. La manometría no rectal en algunos casos podrá estar indicada, mide el grado de función del recto distal y los esfínteres anales, y la presión de reposo y el esfuerzo va a estar por debajo de los valores normales, generalmente por un mecanismo de denervación de los nervios pudendos. La resonancia nuclear magnética en los últimos años ha adquirido cierta relevancia y tiene que ver con el manejo de los trastornos evacuatorios para hacer una evaluación global de la anatomía del piso pelviano, de la función rectal y del complejo esfinteriano. En aquellos pacientes que tengan una historia de constipación severa, pertinazo, de larga data, que no es fácil de resolver, se deberá pedir una velocidad de tránsito intestinal para evaluar si es un enlentecimiento del tránsito o si hay alguna causa de algún mecanismo de obstrucción del tracto de salida. Entonces, de alguna manera, algunos de estos estudios podrán ser útiles. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Videocolonoscopía, en el caso que esté indicado, el tránsito, la velocidad de tránsito en los pacientes que tienen severos antecedentes de constipación, y la ecografía endorrectal cuando uno tiene sospechas de lesiones esfinterianas y las quiere documentar. Estoy convencido que una anamnesis correcta, un examen físico asociado a algunos estudios complementarios como los que mencionamos, nos van a ayudar a decidir no por la indicación de la cirugía. Si uno tiene un prolapso rectal completo grado 3, sin ninguna duda va a resolver la decisión de la cirugía, pero sí nos puede modificar la conducta quirúrgica asociando a lo mejor una resección de sigmoides o no. Tratamiento. El tratamiento es únicamente quirúrgico, no hay otra solución para resolver el prolapso rectal. No son tratamientos sencillos porque, como mencionamos, está asociado a muchas patologías y a veces son multifactoriales, y hay que a veces pensar en resolver diferentes causas. Hay alguna mención en un trabajo que habla de tratamiento de biofeedback, pero por supuesto no como primera línea de trabajo de tratamiento, sino como complemento de la cirugía. Hay descritas alrededor de 300 o más de 300 técnicas en todas las variedades que se les ocurra. Entonces esto permite decir que no hay una evidencia clara que pueda demostrar de alguna manera que alguna técnica quirúrgica sea superior a otra para el tratamiento del prolapso rectal, y esto lo iremos analizando a lo largo de la charla.
Madiba, en una publicación, describe bien cuáles son los objetivos de la cirugía: la reducción del prolapso, generar una fibrosis anorrectal para evitar las recidivas. En algunos casos ameritará hacer una reconstrucción del piso de la pelvis, suspensión y fijación del recto por los diferentes mecanismos y técnicas que están descritas, resección del colon o recto redundante en algunos casos, y tratar de restaurar la funcionalidad con el menor índice posible de morbimortalidad. El tratamiento quirúrgico se divide en dos grandes ramas respecto a la vía de abordaje: la vía de abordaje abdominal y la vía de abordaje perineal. La vía de abordaje perineal se divide en tres ramas, a su vez, que son las pexias, las movilizaciones como único tratamiento sin fijación, y las resecciones como único tratamiento sin fijación. Mientras que las pexias se pueden combinar con material protésico o sin material protésico, y las que no se adicionan material protésico se podrán también combinar con o sin resección sigmoidea de acuerdo a los parámetros que se manejen en el paciente. Las operaciones de vía de abordaje abdominal son la mucosectomía, descrita por el francés Delors, que es una cirugía muy antigua, y la rectosigmoidectomía perineal u operación de Altemeyer, que también después brevemente la vamos a describir. El cerclaje anal u operación de Tirch, que lo mencionamos como antecedente histórico, pero creo que hoy prácticamente no se utiliza como tratamiento. Dentro de los tratamientos abdominales, los dos objetivos importantes son la movilización del recto y la suspensión del recto a la pelvis. Esto se va a poder obtener por diferentes vías. Ya mencionamos la vía abdominal, y en el caso de la vía abdominal tenemos la vía abierta, de abdomen abierto, y la vía laparoscópica, que obviamente hoy es el gold estándar, y la cirugía robótica desde hace ya unos cuantos años se está implementando también con mucha similitud a la cirugía laparoscópica. El tratamiento de la rectopexia con material protésico se basaba en generar una fibrosis colocando un material que generara la fibrosis y las adherencias suficientes para que no hubiera una recidiva del prolapso rectal. Esto se inició con tendón de la fascia lata, y a lo largo de la historia con todo tipo de mallas no absorbibles, mallas absorbibles, y esto va de acuerdo a las posibilidades de cada medio y a la costumbre de cada cirujano. Orr describe la primera técnica esta con tendón de la fascia lata, donde no movilizaba el recto, obliteraba así el fondo de saco de Douglas y colocaba dos tendones de fascia traccionando hacia el promontorio. En el año 1975, Loige modifica la cirugía de Orr, la técnica de Orr, y la describe ya con movilización rectal y presenta una experiencia de casi 30 años con la técnica de Orr-Loige, modificada por él, que tenía una recurrencia del 4%, un 90% de mejoría de la continencia y un aumento bastante significativo de la constipación. En el año 2006, Portier empieza a proponer la movilización ventral, después nos vamos a referir un poquito más a eso, refiriendo que tenía una recurrencia del 4% y una mejoría de los síntomas también mayor al 90%. Rifstein describe la cirugía con la colocación de una malla que la basa en la idea de que el recto se rectificaba y que perdía la curva, entonces colocando la malla el sentido era recuperar la curvatura del recto. Acá se coloca una malla de 5 centímetros de ancho, aproximadamente a 5 centímetros por debajo del promontorio, movilizando el recto hasta la altura de los elevadores sin modificarlos ni seccionarlos, y colocando la malla desde aproximadamente 1 centímetro a la línea media del sacro, rodeando el recto en toda la cara anterior,
hasta abordarlo del otro lado a también casi 1 centímetro de la línea media del sacro. Esto generó algunas complicaciones bastante importantes, 18%, si bien tenía una recurrencia del 5%, similar a otras técnicas, tenía una baja mortalidad, pero tenía el inconveniente que la malla se fijaba, se retraía y formaba un reloj de arena con una oclusión en el recto medio a nivel de la colocación de la malla, generando verdaderas impactaciones fecales de muy difícil evacuación y en algunos casos cuadros de tipo oclusivos o suboclusivos. Muchas veces estos pacientes debían ser reoperados para liberar la malla en la cara anterior. Dentro de las rectopexias con material protésico, Wells propone la rectopexia posterior. Esto lo diseñó a partir de que se empezó a utilizar el Ivalon o el alcohol de polivinilo, que se comenzó a usar por la reacción fibrosa que generaba en las hernioplastías, que él la coloca en la cara posterior, rodeando solamente la cara posterior y las caras laterales. Esta técnica mejoró francamente, al no incluir la malla en la cara anterior, se minimizó francamente las complicaciones y las impactaciones y las estenosis del recto mejoraron realmente. La mortalidad por complicaciones de infección fueron del 1 al 2% y la mejoría de la continencia fue alrededor del 40%. En nuestro medio y en nuestro hospital, allá por el año 1964, el doctor Espeche describe esta técnica que la publica en ese año, liberando el recto en todas sus caras hasta la altura de los elevadores, sin seccionarlos, y colocando 4 cintas. Él utilizaba cintas de teflón que medían unos 10 o 12 centímetros y 1 centímetro de ancho, y colocaba 2 cintas laterales al promontorio, y laterales y 2 anteriores que las dirigía la aponeurosis del psoas. Después, posteriormente, vio que los pacientes, si bien los resultados eran similares a las otras técnicas, dejó de usar las 12 cintas anteriores y solamente colocaba las 2 laterales, que son nuestra mayor experiencia es con esta técnica, solamente con las cintas ubicadas en los laterales. Kutait en Brasil propone la movilización del recto sin colocación de material protésico, es decir, él coloca puntos de fijación con puntos absorbibles a la fascia del sacro, con la idea de que estos puntos generan la fijación y la fibrosis en el recto, en su posición, para evitar las recidivas. Esta simplicidad que presentaba la descripción de Kutait hizo que muchos años después se empezara, cuando comenzó la cirugía laparoscópica, permitiera imitar las mismas maniobras y utilizar los mismos métodos para la vía laparoscópica que para el abdomen abierto. También se propusieron las resecciones sin fijación. Algunos propusieron la resección y anastomosis del sigmoides, otros la resección anterior como Muir, con la idea de que la fisiopatología, simplemente la anastomosis y la fibrosis que generaba en la concavidad del sacro y con los tejidos periféricos, eran suficientes para evitar la recaída. Entonces, la resección sin fijación estaba basada en ese sentido de la adherencia fibrótica de las anastomosis, y también Madiba describió que había un grupo de pacientes que con la resección sin fijación tenían una franca mejoría de la constipación. Si bien no se entendía realmente cuál era la causa, lo atribuyeron a que probablemente al mantener el colon izquierdo fijado y no estar toda la flexura del sigmoides, parecería que eso había mejorado la fisiología de la evacuación. Se presentan recidivas del 7% con una morbilidad del 15%. Hay trabajos que hablan posteriormente, el de Frickman y Goldberg, que asocia la resección sigmoidea, pero le adhiere la fijación sacra. Entonces, moviliza el recto
eleva los alerones y los fija en el sacro para mantener la fijación del recto, es decir, hace una apexia, sutura la fascia endopélvica, obliterando el fondo de saco de Douglas en la cara anterior del recto y reseca el sigmoides y realiza una anastomosis término-terminal. A partir del año 92, Berman realiza la presentación en la que refiere que las movilizaciones rectales, las técnicas de epexias con puntos o con mallas y con o sin resección intestinal tenían los mismos resultados y las mismas dificultades técnicas que con el abdomen abierto. Simplemente en ese momento la curva de aprendizaje hacía que la cirugía se prolongara tal vez una hora más, la estadía hospitalaria se acortaba y las recurrencias y las complicaciones eran similares porque obviamente el procedimiento mini-invasivo mejoraba la evolución de la parte abdominal. Posteriormente, en el 2004, Dor presenta un trabajo donde evita la movilización de todas las caras del recto y solamente promueve la disección y la movilización de la cara anterior hasta el piso de la pelvis, fijando el recto con 2 tiras de malla al sacro, es decir, como las otras técnicas, pero solamente liberando la cara anterior. De esta manera, él refiere que las recurrencias eran menores al 5%, que la constipación mejoraba en el 80% y la incontinencia aproximadamente más del 90%, reproduciendo exactamente el resto de las técnicas por abdomen abierto. También se describieron complicaciones por la malla en la rectopexia, también con la técnica de Dor, y Saramanayake presenta un trabajo multicéntrico con 728 pacientes, obteniendo un índice de recurrencia del 3%, una morbilidad del 8% y una incontinencia que mejoraba en el 64%, igual que la constipación. Los procedimientos laparoscópicos siguen apareciendo los trabajos, 117 pacientes a lo largo de 10 años con recurrencias realmente bajas, inclusive algunas menores al 3 o 4%, sino 2,5%, y con una morbimortalidad del 0,8 al 9%. Comienza Munz también ahí alrededor del 2004 describiendo los primeros casos con cirugía robótica en los primeros 6 pacientes, que si bien presenta un trabajo preliminar con recurrencias, sin recurrencias ni complicaciones en un periodo muy corto de 3 a 6 meses, refiere que la técnica es segura y que reúne los mismos estándares que la cirugía laparoscópica. En el 2007 se hizo un trabajo comparativo, eran 14 casos de rectopexia laparoscópica asistida por robótica y 19 pacientes operados por vía laparoscópica. Acá también se concluye que la técnica era factible, que los resultados buenos sin complicaciones y que la única diferencia era el tiempo quirúrgico y por supuesto los costos. Hay múltiples trabajos, en el 2015 se publica este trabajo en un comparativo entre 101 pacientes por cirugía robótica y 143 por cirugía laparoscópica, obteniendo una recurrencia similar en ambos grupos, con un índice de conversión similar en ambos grupos y resultados funcionales absolutamente similares y comparables. Los procedimientos perineales, que no son muy frecuentes, de hecho muchos no tenemos, yo no tengo mucha experiencia en procedimientos perineales, generalmente nos hemos manejado con buenos resultados con el abordaje abdominal, pero hoy están propugnándose muchos trabajos y muchos autores que desde el año 2010, 2009 presentaron ya bastantes publicaciones. El relato nuestro fue en el año 2011, donde ya se mencionaba la técnica de Altemeyer para ofrecérsela no solo a los pacientes añosos, sino a los pacientes jóvenes. La técnica es muy vieja, es del año 50, pero Altemeyer la pone en boga después de 1971, porque presenta un número importante de casos, de 106 pacientes,
con un seguimiento de 19 años con solo 3 recurrencias. Sin embargo, en el año 2011, Young presenta un trabajo donde las recurrencias eran mucho más altas, estaban entre el 16 al 30%. La técnica perineal o resección perineal de Altemeyer, con el recto vertido a 3 o 4 centímetros la línea pectínea, se secciona el recto en todas sus caras, se trata de exteriorizar el colon sigmoides, traccionando, ligando el colon, se hace una plástica a nivel de los elevadores y luego una anastomosis término-terminal en el muñoncito que queda de recto. Esto tiene una baja mortalidad de 0 a 5%, la tasa de recurrencia probablemente es mayor que las abdominales, alrededor del 16% en algunos trabajos, complicaciones mayor al 10-12% por sangrado en la línea de sutura y por la posibilidad de fugas en la anastomosis o de licencias anastomóticas. Los resultados con esta técnica en realidad son francamente favorables, acompañando fundamentalmente la plástica de los elevadores, que disminuye mucho la recidiva como vía perineal, y esto lo manifestaba Madiba. La técnica de Delorme, que también es antigua, está descrita por un cirujano francés, es solamente la mucosectomía o el mecanismo que lo llaman de stripping, está indicado para prolapsos menores a 5 centímetros o hasta 5 centímetros, es una técnica menos compleja, se reseca a 1 centímetro la línea pectínea, la mucosa, se hacen puntos de plicatura en la capa muscular tratando de mantenerla indemne y no lesionarla, y luego se hace una sutura de los 2 bordes mucosos para poder volver a reintroducir el muñón rectal en la pelvis. Hay recurrencias más o menos similares a la otra vía de abordaje, 13%, mejora la continencia en un 60%, a diferencia de los procedimientos abdominales, que la mayoría hablaban de tasas casi cercanas al 90%. Hay otros trabajos que hablan de recidivas que van del 4 al 38% y una baja mortalidad del 0 al 4%. Entre los procedimientos perineales dije que iba solamente a mencionar la operación de Thiersch. Es una cirugía que creo que hoy está prácticamente abandonada. Se indicaba para pacientes muy añosos con un alto riesgo quirúrgico, y era simplemente colocar un material protésico para que generara una fibrosis en forma perianal, que sus resultados realmente eran muy lamentables. Complicaciones de cerca del 40%, recurrencia del 80%, obstrucción del recto que generaba, mejor dicho, del ano, que producía constipaciones realmente muy severas, extrusión del material protésico y fístulas generadas por decúbito. Así que prácticamente creo que esto está abandonado. Entonces, la idea es que hoy debemos estar, creo, preparados para efectuar solamente la movilización anterior, ya que tiene bajos índices de recurrencia y una franca mejoría de la continencia, disminuyendo el riesgo de lesiones o de complicaciones en la disección del recto. La sección o conservación de los alerones va a tener que manifestarse de acuerdo a la sección de los alerones, puede generar denervación del recto y aumentar las complicaciones, y el aumento de las recidivas cuando no se seccionan y se fijan. Entonces, de acuerdo a los resultados, la conservación debería ser la conducta adecuada para, si el paciente tiene tendencia a la constipación, la conservación de los ligamentos no debería interferir con la apropiada movilización del recto, que se traduciría en un aumento de los índices de recurrencia. Y de acuerdo a la opinión de los autores, coincidimos que esta alternativa sería conservar a veces alguno de ellos. Respecto a la fijación, el tiempo libre de recurrencia en este trabajo, que comparaba 136 pacientes con pexia y 116 solo con movilización, el tiempo libre de recurrencia hubo franca diferencia
de 8.6% para los que se movilizó y se realizó la apexia versus el 1.5% en los que fue solo la movilización. La resección del sigmoide, por los diferentes motivos que habíamos explicado, suspensión desde el ángulo esplénico, disminuiría la posibilidad de que el colon rotara por encima de la apexia, y eso mejoraba francamente la constipación. Entonces, finalmente, para no perder más tiempo, al finalizar esto podemos asegurar que el problema del prolapso del recto es un tema más que complejo, con una fisiopatología todavía incierta. No está claro que para el diagnóstico sea necesario contar con muchos métodos complementarios. Sí, los que mencioné, probablemente la videocolonoscopía cuando esté indicado, la ecografía cuando uno tenga sospecha de lesión esfinteriana y la velocidad de tránsito cuando hay que definir si uno va a asociar o no una resección colónica. La mayoría de los pacientes que presentan prolapso rectal completo deben ser considerados para ofrecer una cirugía correctora. Hoy no, el riesgo quirúrgico prácticamente por vía abdominal o perineal permite que hasta pacientes muy añosos y con comorbilidades puedan resolverse el problema en forma quirúrgica porque no hay otra solución. Así que los avances estos en el manejo perioperatorio permiten que pacientes que anteriormente no se les indicaba la cirugía, hoy sí se puedan realizar. El abordaje abdominal laparoscópico tiende a ser la opción ideal, y ya hace muchos años que esto está planteado. Los índices de recurrencia son bajos, es el franco beneficio de las técnicas mini-invasivas, disminuye el porcentaje de complicaciones de la pared abdominal, sin olvidar que se pueden generar los mismos gestos, como ya mencioné, en la cirugía abdominal abierta. Y tampoco despreciar el abordaje perineal, que si bien es menos invasivo, hay pacientes que se les puede indicar la cirugía. Entonces, como conclusión final, el algoritmo que nosotros proponemos es que en base a la experiencia y al caso de cada paciente, caso por caso, se deba analizar y decidir cuál va a ser la mejor intervención, basado en que no existe una bibliografía con una técnica quirúrgica común a todos los pacientes por diferente edad, por diferentes patologías asociadas y por causas multifactoriales, de que un prolapso de recto reúna resultados óptimos en cuanto a recurrencia, al resultado funcional de constipación y de incontinencia, y que esté libre de complicaciones. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Una charla muy completa, nos paseaste por toda la historia de la cirugía y realmente una abrumadora cantidad de técnicas quirúrgicas, ¿no? Generalmente cuando esto ocurre uno no tiene precisamente la técnica adecuada, ideal, tal cual vos lo acabás de mencionar. Muchas de las preguntas que tenía para hacerte en esta segunda exposición, diríamos, luego del lapso, están bastante respuestas. Pero creo que, dado por la abrumadora cantidad de cirugías que has descrito, creo que podemos decir que el prolapso es esencialmente quirúrgico y tiene como primer objetivo, fundamental, es la reducción del prolapso mismo. Y después tiene otros objetivos secundarios, como es mejorar la continencia, mejorar el funcionamiento intestinal y minimizar todo lo que sea posible de las recidivas. Por eso, ante una recidiva, ¿qué cirugía te parece que podría llegar a ser lo mejor? Más o menos me imagino que vas a contestar, pero bueno. Sí, es realmente difícil poder dar una respuesta. En principio, lo primero que habría que definir es si realmente se trata de una recidiva con toda la pared del recto recidivando y prolapsando, o si se trata solamente de un prolapso mucoso. Esa es la primera diferencia que yo haría. La segunda evaluación sería saber si fue un abordaje abdominal o un abordaje perineal. Nuestra mayor experiencia es con el abordaje abdominal, por supuesto que hemos tenido recidivas. Yo creo que hay que
a veces si uno cometió el error, y que ha pasado más de una vez, de que porque el paciente no fue claro en su mensaje o porque no fue claro el interrogatorio, y después aparecen pacientes que tenían alguna constipación que ellos no la interpretaban como importante o severa, y que luego de la cirugía se manifiestan con un aumento de la constipación. En esos casos, lo que nosotros hacemos es, nuestra experiencia es por vía abdominal. En esos casos, si no se hizo la resección del sigmoides, complementamos con una resección de sigmoides, por supuesto, estudiando y completando con una velocidad de tránsito y con algún estudio complementario para saber si no hay alguna patología a nivel del aparato esfinteriano o del tracto de salida que sea también la causa de la recidiva. Ya cuando el abordaje fue perineal, también está muy discutido, y algunos, cuando fue la resección de Altemeyer, algunos contraindican volver a repetirla por la posibilidad de lesiones vasculares que después que tenga una mala irrigación y no repetir la técnica. Yo iría, en el caso que el paciente hubiera sido por vía perineal, intentaría abordarlo por vía abdominal, con fijación con malla. Bien, te haría otra pregunta más. Pregunta acá el doctor Pedro Fulione, ¿qué técnica preconiza usted en su práctica actual? Nosotros utilizamos la vía abdominal. Nuestra mayor experiencia fue con abdomen abierto. Ahora la gente más joven que hace cirugía laparoscópica ya operaron algunos casos por vía laparoscópica. Nosotros propugnamos la técnica que era de despeche, o sea, la liberación del recto hasta la altura de los elevadores y la colocación de dos cintas laterales al promontorio. En los últimos casos que se utilizó la vía laparoscópica, que no son muchos, se utilizó solo la disección ventral con la colocación de malla por vía ventral fijada al sacro también. Todavía son pocos casos, así que no podría saber el resultado, pero por la vía abdominal y con la técnica de despeche y con la liberación hasta la altura de los elevadores, hemos tenido más o menos resultados similares al resto de las publicaciones, con una franca mejoría de la incontinencia en la mayoría de los casos, y con agravamiento de la constipación en muchos casos, y en 2 o 3 de ellos hubo que complementar con una nueva cirugía para efectuar una resección anterior o una resección de sigmoides. Bien. Vamos a hacer una última pregunta para luego pasar a la conferencia al profesor doctor Lumi, que es un científico en el tema, ¿no? En el caso de una resección de sigmoides, ¿hace aspexia, no hace aspexia? ¿Qué precauciones hay que tomar como para que esa aspexia no sea una atracción de la anastomosis? ¿O qué podrías aconsejar al respecto? No, yo creo que en esos casos depende la magnitud del prolapso. Si era un prolapso muy importante, aunque hagamos la resección del sigmoides, lo fijamos con las tiras laterales al promontorio. No estamos convencidos de que la simple resección sigmoidea o la resección más baja, tipo Muir, solamente por la fibrosis de la anastomosis y la fijación, sea la mejor técnica para evitar las recidivas. Así que nosotros tratamos de fijarlo con 2 mallitas, 2 tiritas de malla, como describí anteriormente. Bueno, hay muchas preguntas que han hecho y que no las podemos hacer por cuestiones de tiempo. Pero te agradecemos muchísimo por... No, muchísimas gracias por haberme invitado y por compartir con mi amigo el doctor Miguelito Lumi. Gracias, Luis.
Es un capo, Luis es persona buena en el mundo, es Luis Zanoni. No sabía si ponerme corbata porque tenía miedo que vos te hubieras bañado y estuvieras con corbata también. No, pero me puse una chalina así al costado como para estar un poco más elegante, ¿viste? Un gusto, Miguel. Un gusto, Luis. Bueno, doctor Lumi, no sé si se acuerda de mí, yo soy el doctor Hierro. Sí, cómo no me voy a acordar de vos. Cuando era hasta nos tuteábamos, así que podemos seguir tuteándonos. Bueno, como esto es algo formal, uno generalmente por ahí, uno chapado un poco a la antigua, lo maneja de otra manera, pero bueno, no hay problema, nos tuteamos. Bueno, el profesor y es un gran investigador en el tema, justamente, y tiene una experiencia muy interesante en neuromodulación sacra aplicado en el caso de la incontinencia anal. El doctor Lumi fue presidente de la Sociedad Argentina de Proctología, es staff del Hospital de Gastroenterología Udaondo y es el director de la residencia de la clínica privada de cirugía. Pero fundamentalmente es una persona muy estudiosa en el tema de incontinencia y tiene experiencia con la neuromodulación. Así que podemos empezar cuando dispongas, Lumi. ¿Ves que te tuteo de nuevo? Dale, me parece muy bien, doctor Hierro, que nos tuteemos. Yo quiero agradecer muchísimo al doctor Hierro, al doctor Caíña, a las palabras que dijo Luis Zanoni, por esta invitación tan importante, a este congreso tan importante que siempre a mí me rememora a Emilio Etala. Y agradecerle a Matías, porque hace exactamente una hora yo estaba prácticamente por tomarme un jarabe de diazepam, por lo nervioso que estaba porque no podía conectarme, y Matías me ayudó con todo. Voy hablando de neuromodulación sacra en la incontinencia anal. La neuromodulación sacra, ¿por qué uno hace neuromodulación? Bueno, a mí me agarró un amor por esta neuromodulación cuando me empecé a dedicar al piso pelviano ya antes de los 90, y lo hice más cuando viajé a la Universidad de Texas y allá trabajábamos mucho. Y en esto, en piso pelviano, pero luego tuve la suerte de conocer al doctor José Manuel de Besa Mújica, que era el jefe de proctología del Ramón y Cajal. Entonces me fui a trabajar con él a Madrid en neuromodulación sacra. Ya lo conocía porque habíamos puesto aquí en Argentina esfínter artificial, y me fui a trabajar un poco con él en neuromodulación sacra, y la verdad, he hecho una amistad con él y ya después les contaré algunas otras cosas, pero esta neuromodulación sacra me enamoró por el beneficio para los pacientes. La verdad, es algo, cuando el paciente tiene buena respuesta a la neuromodulación, es mágico. De la mañana a la noche ya deja de tener incontinencia. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la neuromodulación sacra? La neuromodulación lo que hace es reequilibrar, vuelve a equilibrar los factores inhibidores y facilitadores del suelo pélvico. ¿Cómo? Estimulando una raíz sacra desde su emergencia nerviosa, que ya vamos a ver es a nivel del sacro 3. Y si es a nivel del sacro 3, ¿a qué va a agarrar? Al nervio pudendo. ¿Y qué hace el pudendo? Cuando estimula, eleva el ano y el suelo pélvico. Pero también, sorprendentemente, hay estimulación simpática, y esa estimulación simpática va a contraer el esfínter anal interno. Y ese esfínter anal interno es el que permite mantener el ano cerrado. Es un músculo involuntario que provee de la mayor presión de reposo que se ve en la manometría, y que es el que mantiene el ano cerrado. Y el parasimpático va a tener el efecto opuesto, por supuesto, al simpático. Entonces, ¿por qué sacra la neuromodulación? Ya también hay tibial, pero ¿por qué sacra? Porque hay una convergencia de toda esta anatomía nerviosa, del simpático, del parasimpático y del pudendo. Entonces, a nivel del sacro 3, es donde se hace la emergencia del nervio pudendo. Ojo que puede haber
por supuesto, variaciones anatómicas a todo lo largo del sacro. Pero sacro 3 es donde emerge el pudendo y tiene sus conexiones con el simpático y el parasimpático. ¿Y eso cómo se ve? Porque cuando se trata de ver el mecanismo de acción, uno ve que hay fibras que van al esfínter externo y al piso pelviano, esas fibras somáticas que mencioné. Hay fibras autonómicas que van al colon y al esfínter anal interno, hay aferencias rectoanales sensitivas y hay centros ya más superiores. Esto no es algo medular. Fíjense, cuando hacíamos neurofisiología, es muy interesante porque con un coil, es decir, con una estimulación en el vértex, con un equipo que estimulábamos el vértex y con un plug anal, para poder obtener la respuesta, dábamos una estimulación en el vértex, en el occipital, y se obtenían potenciales de unidad motora a nivel del esfínter anal externo y del haz puborectal. Es clarísimo, por además otro tipo de estudios que no viene al caso ahora mencionarlos, que los efectos centrales en centros superiores están presentes y que tienen mucho que ver con la continencia. Esto quiere decir que no es una situación meramente metamérica medular. Y si yo estimulo esas vías aferentes sensitivas que les mencioné previamente, voy a mejorar la sensación rectal. Y la sensorialidad rectal, como más adelante veremos, es uno de los puntos más importantes para la recuperación de la continencia. Ustedes dirán ahora, no, el músculo. Sí, el músculo también. Pero la sensorialidad rectal es de una gran importancia. Si además estimulo los nervios sacros, es decir, sacro 3, pudendo, ¿qué voy a obtener? Una contracción del esfínter externo. Y si mantengo esa estimulación, la presión va a seguir aumentando y va a durar más la contracción voluntaria. Y si estimulo además el sistema nervioso autónomo, mejoro el esfínter interno. ¿Y qué hacía esto? Aumentaba la presión de reposo. ¿Y para qué me sirve esto? Para mantener el ano ocluido. Entonces, fíjense que esta convergencia anatómica y fisiológica o neurofisiológica que les mencioné previamente, se ve plasmada en el mecanismo de acción en estas 4 instancias. Entonces, cuando dijeron, bueno, vamos a probar en realidad, la neuromodulación sacra, los proctólogos se la robamos a los urólogos, para contarles que esto lo describió un profesor de urología en la Universidad de California, se llamaba Emil Tanago, en el año 1981. Y recién Klaus Matzel, lo publica para el tratamiento de la incontinencia anal en un Lancet, creo que en el 1994 o 95, para incontinencia anal. Y después se amplió para constipación y dolor anal. Constipación en Europa se hace, neuromodulación para constipación en Estados Unidos no tiene la FDA. Y para proctalgia o dolor anal sí se hace en ambos lados. Pero hoy nos vamos a dedicar a la incontinencia que todos vamos a escorear, a clasificar. Este es el score de la Cleveland Clinic, el score de Wexner. Hay muchos scores. Este es el más sencillo, el más rápido y el más universal. La divide en leve, con un puntaje de 1 a 5, moderada de 6 a 10, grave de 11 a 15 y severa de 16 a 20. Esto se obtiene de la sumatoria de un puntaje que evalúa si es diaria, si es a veces, si es semanal, si es diurna, si es nocturna, si usa apósitos, si afecta a la vida social, si tiene sensorialidad. Bueno, entonces todo ese puntaje, este score está publicado, lo hemos publicado en muchos lugares, así que este es el score de incontinencia que utilizamos. A su vez, ¿para qué queremos mejorar al paciente? Por su calidad de vida. La incontinencia no lo va a matar, pero sí lo va a aislar, lo va a asolar, lo va a deprimir. Y muchos dejan de trabajar, muchos dejan de vivir con su familia, muchos tienen ideas de suicidio que se ven en el formulario de calidad de vida. Entonces,
Si eso no es matar, o sea, matar no es solo morir. Entonces, el estilo de vida, el comportamiento, la vergüenza y la depresión son los 4 puntos que el FIQL, Fecal Incontinence Quality of Life, que es el SF36, quiere decir Short Form, forma corta 36, que es del formulario original de calidad de vida, bueno, entonces es el adaptado para esta circunstancia. Además, hacemos un diario de continencia, porque muchas veces cuando el paciente va a su consultorio, cuéntenme, ¿qué paciente dice, mire, yo vengo acá porque me hago caca encima? Nadie. Es vergonzante. ¿Quién le va a decir, mire, yo la verdad uso apósitos, viene una persona elegante, limpia, una mujer mayor o pudorosa? Es muy difícil. Y a veces no se lo dicen en la primera consulta. Interroguen sobre continencia y van a ver cuántos más hay que se... Cuando, por ejemplo, ustedes están en el consultorio, ¿no? Y le dicen al paciente, ¿a usted se le escapan los gases? Y el paciente dice, bueno, yo no. Se le escapan es por sí o por no. Si un paciente empieza a decirles, en realidad yo, bueno, una vez, ese paciente en la segunda consulta no solo se le van a haber escapado gases, sino que va a haber tenido episodios de incontinencia de materia fecal. Pero como a veces es tan difícil objetivarlo, lo hacemos a través de un diario en el cual se lo damos al paciente durante 3 semanas y vemos qué tipo de incontinencia tiene, si ha tomado agentes constipantes, si es urgencia, si es incontinencia pasiva, activa, bueno, todo lo que ustedes saben sobre la clínica de la incontinencia. Y además, para ser un poco menos, para no ser menos cientificistas, le hacemos al paciente una manometría no rectal para ver qué presiones tiene. ¿Nos importa? Sí, nos importa. ¿Se modifican las presiones después de la neuromodulación? Ya lo vamos a charlar. Le hacemos una ecografía esfintérica para ver si está indemne el músculo. ¿Nos importa? Sí. ¿Puede no estar indemne? Puede ser que no esté indemne. Che, Lumi, ¿lo vas a neuromodular igual con el esfínter roto? Sí. Epa. ¿Y le hacemos una evaluación neurofisiológica? Los trabajos presentados son muy categóricos en los cuales dicen que la evaluación del tiempo de latencia motora y sensitiva del nervio pudendo prolongada no significa que vaya a haber un fracaso en la neuromodulación. Entonces, ¿para qué hacemos la neurofisiología? Si la hacemos, para ver si es una miopatía o una neuropatía, nada más. ¿Nos contraindica algo? Nada, es desde el punto de vista investigativo o investigacional, como quieran llamarlo. Entrando entonces a ese paciente que ya le hicimos todo el prequirúrgico, lo evaluamos, el diario de continencia nos dijo, mire, es incontinente, tiene 25 episodios de incontinencia por semana. Bueno, pero yo se lo había dicho, sí, pero a mí me sirve ese diario para objetivar estos episodios y para después de la evaluación nerviosa percutánea, que es una prueba de 3 semanas en la cual le hago un nuevo diario y si disminuyeron los episodios de incontinencia en más de un 50%, entonces voy al implante definitivo. Esto es una ventaja de la neuromodulación, porque yo le pongo un electrodo y si no funciona, se lo saco y veremos qué hacemos. Entonces tiene esas 2 fases. La neuromodulación al paciente en decúbito ventral, con los pies destapados, no porque el hospital de gastro sea pobre y no le alcanza la plata para comprar campos más grandes, no, es porque buscamos una respuesta del pie también. Y ponemos un rayo lateral porque vamos a ver cómo ingresa el electrodo a partir de S3 hasta la corteza del sacro, o hasta la tabla anterior o tabla interna del sacro. Este procedimiento se hace bajo control radiológico. Y acá podemos charlar otra cosa. ¿Usa anestesia general? ¿Usa anestesia local? Bueno, depende la respuesta que yo quiera evaluar.
Hay una respuesta que es motora, otra que es sensitiva. Si yo lo tengo al paciente dormido, voy a poder tener la respuesta motora, pero no la sensitiva porque no me va a poder contestar nada el paciente. Nosotros lo hacemos con anestesia local y evaluamos las dos respuestas. Creemos que la sensitiva es la más importante, como muchos otros creen también eso. En un momento, la neuromodulación sacra se hacía a cielo abierto y con la colocación de electrodo a nivel del sacro por visión directa, mucho más traumática que hacerla por punción. Y fíjense cuánto menos traumático es poner este electrodo por una punción en el sacro. Era, para hacer historia, el electrodo original. Era una agujita con 4 polos, 1, 2, 3, 4, que generan un campo eléctrico. Después veremos si vamos a hablar del voltaje y de los miliamperes, etc. Y ese campo eléctrico, el nervio corre aquí al costado. Entonces van a estimular al nervio pudendo. Pero bien, posteriormente, como esa aguja se movía, modificaron y pusieron el movimiento del catéter, que tampoco es evitado en forma completa. Entonces, ustedes, acá está un poco lateralizada esta figura, pero es para mostrar que este catéter entra en una graduación de 60 grados, no entra perpendicular a la piel, y la técnica es una técnica del tipo Seldinger para poner una cuerda de piano. Muy bien, la técnica está descrita, la hemos descrito en muchos lugares y hay muchos trabajos que la describen, pero básicamente lo que tiene que suceder es que este electrodo pase por el foramen sacro 3 y llegue a la raíz que va a generar el nervio pudendo. ¿Tratamos de que eso suceda? Sí, pero recuerden que hay anomalías neuroanatómicas y pélvicas que a veces no nos permiten hacer una punción acá. ¿Y eso qué lleva a decir? Mire, usted tiene orificio sacro 3 izquierdo y derecho. Hace la punción del izquierdo. Tiene un catéter ahí. Ponga otro del lado derecho. Fíjese qué respuesta tiene y deja el que mayor respuesta o mejor respuesta tiene. Siempre se tiene que hacer en los dos lados y se deja el estimulador en el nervio que mejor respuesta ha generado. Entonces, para seguir el recorrido del nervio, el catéter que les mostré era rígido. En cambio ahora, el catéter es curvo y tiene una punta curva. Eso permite aún más seguir la curva que da anatómicamente el nervio pudendo en su emergencia del foramen sacro 3. Y el foramen sacro 3, ustedes lo van a ubicar antes de generar cualquier maniobra de dos formas, o con marcaciones óseas sin hacer radiología, o mediante lo que se llama técnica de la H, con radioopacos, con hilos radioopacos que los ponemos en el paciente. Acá ya está dibujada la placa, siguiendo los bordes laterales de las vértebras sacras, luego con una línea horizontal que va a la articulación sacroilíaca. Fíjense, aquí tiene la espina bien, se ve perfecto, acá va la articulación sacroilíaca y la unión de una de las líneas con la parte superior del sacroilíaca es el foramen S3. Ahí es donde tienen que hacer la punción. Sino también se puede hacer marcación desde el coxis a la espina ilíaca posterior superior, una línea horizontal que marca las dos espinas, y ahí está el foramen sacro 3, y ahí es donde ponen el electrodo y el estimulador. Y cuando ustedes se estimulan con este electrodo, primero es un electrodo explorador unipolar, no el cuatripolar, ustedes se estimulan y dicen, bueno, llora, es la flexión plantar del primer dedo del pie y la elevación del periné y del ano. Por eso dejaron descubierto el pie,
para ver cómo hace la flexión plantar. Y la sensitiva, que es la que le preguntan al paciente si tiene siente presión en el recto o parestesias en el ano, en la vagina, en el pene y en el escroto. Por eso, antes de hacer la neuromodulación, díganle al paciente, mire, yo le voy a preguntar esto, esto y lo otro. Tiene que ser un ambiente muy calmo, muy en silencio, porque todos tratan de preguntar y el paciente se confunde y esto es muy específico. Muy bien. El paciente obtuvimos una buena respuesta y fíjense, foramen 1, foramen 2, foramen 3. Acá está el foramen, acá está el catéter cuatripolar, que como lo ven es curvo, se llama polo 0, 1, 2 y 3. El 3, que es el más proximal, el 0 el más distal, el 3 queda justito en la cara anterior del sacro. Entonces, acá está la emergencia del nervio. Y ustedes dirán, pero este hombre va a perforar el recto acá. No, porque esto es lateral. Entonces, es muy difícil perforar el recto. Puede suceder, no está descrito en ninguna serie, pero bueno, acá están los 4 polos puestos. Y si le hacen una placa de frente, fíjense que aquí estaba la H, ¿dónde está? Acá está la articulación sacroilíaca y acá está el foramen, claramente, y acá entró el catéter curvo que sigue la dirección y el sentido del nervio pudendo. Ahora, muy bien, ya está, digo, listo, la neuromodulación. ¿Y cómo sé que tuve éxito? Porque en la estimulación nerviosa transitoria tengo que haber disminuido por el diario de continencia los episodios en más del 50%. ¿Pasó eso? Le pongo el implante definitivo. Le hago un bolsillo, le pongo el generador como cualquier marcapaso, tunelizo el cable y se acabó. Este es un bolsillo abdominal. Previamente lo hacíamos abdominal, ahora viene solamente un extensor y se deja el bolsillo glúteo, porque no viene el cable para llevar desde glúteo hasta abdominal. Entonces lo hacemos un bolsillo glúteo y allí lo dejamos. Ahora, una de las cosas que les dije era que hacíamos una ecografía esfintérica para ver si había que tener un anillo muscular completo, que era una de las criterios de inclusión, tener un anillo muscular completo. Bueno, les decimos que Mellenhorst en el 2007 dice, yo voy a neuromodular a 40 pacientes incontinentes, los dividió en 2 grupos, 20 con lesión reparada y 20 con lesión sin reparar, incontinentes. Lo siguió más o menos similar, 29 y 22 meses, grupo A, lesión reparada, grupo B, lesión sin reparar. ¿Qué pasó? Grupo A 29 meses, lesión reparada, grupo B 22 meses, lesión sin reparar. No observó diferencias significativas en los resultados. Un esfínter morfológicamente intacto no es requisito para el éxito, dice Mellenhorst en su conclusión. Pero ¿qué pasa? Ya que lo hizo Mellenhorst, vino ¿quién? Otro más, Miranda, en el 2008 y dijo, es necesario 53 pacientes, 21 comparó con defecto versus 32 sin defecto, es decir, no es que dijo lesión reparada y lesión sin reparar. Pero acá lo midió con ecografía, hasta 120 grados de separación. La verdad, a mí hágame una esfinteroplastia primero. Pero bueno, él dijo, yo lo voy a neuromodular. ¿Y qué sucedió? Hasta 12 meses de seguimiento hubo disminución de los episodios de incontinencia semanales. De 13 a 5 episodios de incontinencia semanales en los pacientes que tenían defecto muscular y de 6 a 2 en los que no tenían defecto. Por lo tanto, se concluye que en los pacientes con lesión esfintérica uno hace las esfinteroplastias y en los que no tienen lesión esfintérica uno hace neuromodulación sacra. También puede hacer transposiciones musculares, esfínter anal artificial, inyecciones, etc. Pero con lesión, esfinteroplastias y sin lesión, neuromodulación, hoy ya puede cambiarse a que en los 2 tipos de pacientes, neuromodulación sacra. Lo podemos discutir. Cuando algo tiene buenos resultados, se aumentan las indicaciones. Y una de las indicaciones es en las que Luis habló brillantemente de la rectopexia, del prolapso de recto, y también en poscirugía de recto, en lesiones medulares, en malformaciones anales. Ya vamos a ver, porque en
está también incluido el síndrome de la resección anterior. Ustedes le sacan el recto a un paciente, tiene unos trastornos bárbaros, a veces por el síndrome de la resección anterior, y está indicada la neuromodulación en esos casos. Bueno, de ese tema, Lauber ha publicado mucho y hay bueno, no es el motivo de esta charla, pero hay un score del síndrome de la resección anterior, muchas publicaciones muy interesantes. Cuando hagan una resección anterior con anastomosis baja colorectal, por más que le hagan reservorio o no, perdonen que me vaya un poco de la neuromodulación, pero avísenle al enfermo que puede tener incontinencia, evacuaciones en varios tiempos, sensación de recto ocupado, urgencia evacuatoria, todo el síndrome de la resección anterior, que es realmente insostenible a veces en la calidad de vida. Pacientes que terminan yendo 20, 22 veces al baño. Véanlo y díganselo a sus pacientes, porque siempre acostumbramos a decir, mire que la complicación puede ser la dehiscencia, la peritonitis, le hacemos la colostomía, pero esto es algo funcional, que después no es fácil tratar. Y ahí hay neuromodulación. Pero Kenefick publica en el 2006 una cantidad de otras etiologías en esclerosis sistémicas, idiopáticas, postcirugía de fístula, pero publica esto: postraumatismo parcial de T2, T3. Ojo, lesión neurológica. Y en 14 pacientes de los 19, totalmente continentes en 24 meses. Después fue disminuyendo la continencia en trabajos posteriores que presentó Kenefick, pero en los primeros 24 meses, 14 de los 19 pacientes totalmente continentes. Jarrett, otro muy estudioso de la neuromodulación. Fíjense qué heterogeneidad de patologías: hernias de disco, trauma, esclerosis espinal, cirugía de ependimoma, cirugía de espina bífida. 5 pacientes totalmente continentes de 13. Es muchísimo. Es casi un 40% con estas patologías. Son realmente resultados sorprendentes. Y bueno, así puedo pasar por muchos trabajos, pero acá se los quiero mostrar porque es muy interesante. La lesión parcial lumbar, ustedes que saben que Asia es la clasificación de las lesiones medulares en A, B, C y D, y en lesión parcial de C y D y las A y B son lesiones más graves, pero en el British Journal, no es poca revista, con lesiones parciales lumbares, y fíjense que 7 pacientes mejoraron más de un 50% y 5 pacientes no presentaban incontinencia, y todos ellos mejoraron los 4 parámetros de la calidad de vida. Eso es algo muy alentador. ¿Cómo se mide la efectividad del método? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Hay básicamente 4 formas. Una de ellas es a través por intención de tratamiento o por protocolo. Otra es la calidad de vida. Otros son a través de los frecuencia que P versus ITT, per protocolo, por protocolo versus intention to treat. Eso les va a cambiar los números de los resultados de los pacientes. Entonces, fíjense cómo fueron, acá si cumplieron con todos los criterios, entonces el ITT en vez de ser 50 es 42. Entonces, muchos comparan, le evalúan por protocolo y otros contra el ITT, y eso es una mala comparación. Por el formulario de calidad de vida es una buena evaluación. Por el score es una buena evaluación. Y por la frecuencia de episodios de incontinencia fecal también es una buena evaluación. Pero, ¿qué sucede? No todos comparan con el mismo método. Entonces es un problema grande cuando uno va a evaluar los resultados finalmente. Fíjense, el registro italiano publica la primera vez 52 pacientes y tiene un score de Webster de 15,4 a 5,5 con una media de 74 meses de seguimiento. Es un seguimiento muy, muy bueno. Y fíjense
que continencia total en 9 pacientes, 18%, y continencia mayor al 70% en un 50%. Eso es realmente, son 68% de buenos resultados en pacientes incontinentes y continencia menor al 50% en 74 pacientes. Acá está mal puesto este signo, ¿eh? Menor o igual es esto, y acá es mayor o igual. Muy bien, entonces tenemos un global de casi 70% de buenos resultados. Eso no es poco para la neuromodulación y fíjense en esta mediana de seguimiento la mejoría que hubo en los porcentajes de continencia a partir de la neuromodulación sacra. Es realmente muy interesante cómo han llegado a una buena respuesta. Y aquí tienen los 4 parámetros de calidad de vida del SF36. Los 4 parámetros, fíjense que hay uno que es la línea de base, que es esta línea, que los parámetros estaban realmente mal. Fíjense en el follow-up después de la neuromodulación y fíjense cómo ya está cerca de la normalidad siguiendo este follow-up a los aproximadamente 90 meses de seguimiento. Es realmente una mejoría muy característica de la neuromodulación. ¿Qué pasa con el neuromodulador? Porque tiene complicaciones. Entonces, ¿cuántos pacientes tuvo Hull en permanencia de la neuromodulación a 5 años? 81%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchos pacientes hay que retirarles el neuromodulador por infección, a otros porque se les movió, a otros porque les generó dolor, a otros porque les dejó de funcionar, ¿sí? Entonces, junto de pacientes que a los 5 años lo siguieron manteniendo, un porcentaje los tuve que retirar por alguna intervención quirúrgica. Otros no los pude volver a poner y quedaron implantados permanentemente. Y otros, la línea media esta, a puntos, es que tuve que hacer una revisión y reemplazarlos. ¿Por qué? Porque se infectó el bolsillo, tuve que reemplazar el generador. Porque había una fibrosis y no transmitía más. Entonces tuve que reemplazar, pero 81% de tasas. Y además también dicen, ¿y cuáles son los predictores? ¿Hay algún predictor, como hablamos del nervio pudendo? ¿Hay algún predictor que me diga que va a andar bien? Y bueno, el Tomare presenta en el British Journal of Surgery que solamente es buen predictor la edad. Vamos a ver, porque acá él pone, fíjense, de la prueba de estimulación nerviosa transitoria. Y a él no le parece que sea un predictor de éxito, pero van a ver que finalmente va a ser ese predictor de éxito y no la edad. ¿Y por qué dice al tomar la edad? Porque a mayor edad, mayor neuropatía. Y al haber mayor neuropatía, no del pudendo, de las terminales nerviosas axonales, entonces ahí sí puede haber una disminución en la efectividad. Fíjense lo que les decía del seguimiento. En el mismo trabajo, Altomare presenta seguimiento. Y él dijo, miren, por episodios de incontinencia, o por el score de la Cleveland Clinic, o por el score de St. Mark's, todos mejoraron, pero fíjense en este gráfico. Por los episodios de incontinencia, en el follow-up, bueno, acá tenían la incontinencia, acá está el implante y acá está el follow-up. Prácticamente tiene 0 de episodios de incontinencia. Pero si lo hace por el score de la Cleveland Clinic, post-implante, aumentan los episodios, pero disminuyen con respecto a la indicación de la neuromodulación. Y fíjense si los hace por el St. Mark, que es otro tipo de score, baja en los 3 momentos.
Antes, hay mucha dificultad en evaluar los resultados porque no hay una uniformidad en su evaluación. Y fíjense cómo acá cada uno de estos autores con distintos tipos de seguimiento posteriormente tienen una diferenciación, que es cómo se muestra la diferencia de los tipos de evaluación. Son estas mismas series y fíjense, métodos de evaluación por la evacuación, por la Cleveland Clinic, por el score de la Cleveland Clinic, por el St. Mark Score, otra vez Cleveland Clinic, por el formulario de calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ninguno de todos estos trabajos que muestre el mismo tipo de follow-up. Bueno, eso es lo que dificulta un poco para el análisis de los resultados. Entonces, las indicaciones, a su vez, fueron aumentando, como les dije en el otro slide, y los seguimientos también entonces fueron bastante más largos. Mellgren, en un multicéntrico de 120 pacientes, muestra un éxito con mejoría mayor al 50%, y fíjense lo que hace él ahora. Hace seguimientos a 12, a 24 y a 36 meses para comparar ese seguimiento. Y dice, miren, yo a 12 meses tenía un 41% de buenos resultados, pero ojo, que a 36 meses tengo un 37% de buenos resultados. Entonces, quiere decir que la permanencia del buen resultado, a ver si llegamos a verla, sería maravilloso, que está, un 37% a los 36 meses. Quiere decir la permanencia de continencia perfecta. Muy bien, ¿y qué le pasó a Mellgren con los episodios de incontinencia semanales? Los disminuyó claramente. Fíjense, los días libres de incontinencia y las semanas libres de incontinencia. La línea azul baja que les mostraba el diagrama de X e Y es los libres de incontinencia. Y la línea roja es las semanas libres de incontinencia. Acá los tienen. Y mire cómo han disminuido los episodios de incontinencia, tanto semanales como diarios. Pero algo que es importante en este gráfico, lo importante en este gráfico es que la rápida caída de la incontinencia en la primera semana. Fíjense. Y a los 3 meses ya cayó prácticamente. Esto es muy interesante. Y en los parámetros de calidad de vida, todos mejoraron. Casi llegan a 4. Calidad de vida mala es 0,1 y la mejor calidad de vida es 4. Bueno, fíjense que prácticamente está orillando 3,5, 4. Por ejemplo, la depresión, que se le fue la depresión que estaba en 2,5. Bueno, no es poco todo eso. Y es lo que hay que tener en cuenta con la neuromodulación. Está bien, ¿eh? Luego de la escisión total del mesorrecto, 7 pacientes de 15 recibieron un implante permanente de neuromodulación. Y fíjense que el score de incontinencia bajó de 19 a 6. Los episodios de incontinencia diarios que tenían 7 episodios de incontinencia bajaron a 0,2. Entonces, yo quería solamente decirles que nuestros 25 primeros pacientes, ya hemos duplicado esta cifra, pero en los 25 primeros pacientes tuvimos una tasa de éxito de 66% con un seguimiento promedio de 69 meses, con una población representativa exactamente igual a las publicaciones mundiales y con resultados obtenidos comparables por el resultado de éxito, por el porcentaje de éxito y por el prolongado tiempo de seguimiento. Ya les dije, la tasa de éxito promedio fue el 66%, con un promedio de seguimiento de 69 meses,
Y acá, como les mostré otro trabajo, al corto, al mediano y al largo plazo, fíjense que el éxito se mantenía en valores similares. Entre mediano y largo plazo 58 y 54% y el corto plazo 63%. Es decir, disminuye pero se queda en un rango estable. Les decía la falta de uniformidad en la medición de los resultados, porque es por el número de episodios, por los scores, por el formulario de calidad de vida. Y el grupo latinoamericano que formamos de neuromodulación sacra y que presentamos nuestra experiencia ahora en mayo del 2019 en el Technics de coloproctología, bueno, sobre los pacientes pre-neuromodulación sacra, 15.9 de score más menos 2,98, el score post-neuromodulación bajó a 5,2 más menos 3. Fíjense ustedes, un score severo a un score leve y moderado. Eso es realmente algo muy sensible para un paciente. Y fíjense, si medíamos en este trabajo los episodios semanales de incontinencia fecal, de 79% bajaron a 5,4. Y los episodios de urgencia semanal, de 80% bajaron al 20%. Eso para un paciente es una modificación sustancial en su calidad de vida. Y esto es el gráfico que les quería mostrar, que es lo que se presentó cuando estuvimos en Tokio en 2016 en el Congreso Internacional de Incontinencia. De continencia, perdón, no de incontinencia, de continencia. Entonces, solamente fijarse en estos tres cuadritos. Si el paciente tiene un esfínter defectuoso de más de 180 grados, hacer la esfinteroplastia. Si el defecto es de 120 a 180 grados, esfinteroplastia. Pero si tiene un defecto menor a 120 grados, neuromodulación sacra. Y si no tiene defecto, neuromodulación sacra. La discusión está en estos dos casilleros, porque la neuromodulación sacra la pone en el segundo lugar, está perfecto, pero la discusión se arma con estos dos versus este. ¿Por qué? Con 120 grados, menos de 120 grados es neuromodulación y no es esfinteroplastia. Y el 120 grados aleatoriamente, como se mostró en ese trabajo, hace que yo vaya a neuromodular y no esfinteroplastiar o viceversa. Bueno, entonces, hay que ver cuál es el mejoramiento de los síntomas. Y fíjense, si no mejoran algunos síntomas, se debe repetir la evaluación y se vuelve al algoritmo. Y esa vuelta al algoritmo va a llevar a hacer una neuromodulación sacra en los pacientes que tuvieron esfinterotomía y no mejoraron, esfinteroplastia y no mejoraron, o en los pacientes que tuvieron neuromodulación sacra y no mejoraron, se hará otra nueva prueba transitoria, pero contralateral seguramente. En conclusión, doctor Caíña, doctor Hierro, doctor Zanoni y estimado auditorio, la estimulación eléctrica es un área en crecimiento. Hay que estandarizar los resultados porque si no, no vamos a poder medirlos. Y el seguimiento a largo plazo demuestra buenos resultados, pero siempre y cuando lo indiquemos correctamente. ¿Por qué? Porque la correcta indicación va a llevar a un éxito. Las indicaciones se ampliaron y se utilizan lesiones esfintéricas. Hay mejoría en la calidad de vida, es segura, no todo solo tiene efecto en los esfínteres, sino que en la sensorialidad rectal, pero lo más importante para la predicción del resultado es un test de prueba positivo. Si ese test de prueba está bien hecho y el paciente mejora en un más del 50%, entonces seguro que va a tener buen resultado. Pero yo les hablé del doctor de Besa, que aquí está Manuel, y que no solo me mostró, siempre pongo estas charts, estas diapositivas, porque no solo me mostró la neuromodulación, sino que me mostró también lo que significa la no neuromodulación, la gravedad de lo que viven en África. Ahí nosotros vamos siempre a operar al África todos los años a una misión en Madagascar, a ver a esta gente, a estos chicos que están abandonados y la indignidad les ha llegado a una pobreza extrema y a una desnutrición tal que este niñito ya no creo que
podamos volver a verlo, y que son todos aprendizajes. La neuromodulación es un aprendizaje. Esto también es un aprendizaje a que no todo en la vida es neuromodulación sacra, ni incontinencia, pero que sí todo en la vida, o en la nuestra, en la de seguro del doctor Hierro, seguro del doctor Caíña, que los conozco, es ayudar al otro. Seguro es ayudar al otro. Y eso es lo que queremos hacer desde estos lugares, desde este lugar. Así que muchas gracias por su atención y los invito a que neuromodulen a sus pacientes y los ayudo en lo que quieran. Me llaman, me mandan un mail, si quieren que vaya, los ayudo. Cuenten conmigo para que podamos levantar, pese a cómo están, ellos levantan sus pulgares. Gracias por la atención y disculpen. Bueno, muchas gracias, doctor Lumi.